Libro de Efesios, capítulo 6. A partir del verso 11, en Efesios 6, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nosotros tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha que no es carnal. Cuando hay una guerra, ¿quién va a pelear la guerra? Los soldados. ¿Y qué llevan los soldados para pelear? Armadura y armas para atacar al enemigo, para derribar las fortalezas del enemigo, para conquistar el lugar que el enemigo ha tomado. Pero nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne. No podemos llevar pistolas, no podemos llevar espadas, no podemos llevar bazucas ni tanques de guerra, porque eso no sirve contra el demonio, eso no le hace ni cosquillas. Para luchar la guerra espiritual necesitamos la armadura espiritual. Para pelear y destruir las fortalezas del enemigo necesitamos armas espirituales. Por eso vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 4, nos dice el Señor ahí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Claro, porque no tenemos una lucha carnal. Si tuviéramos una lucha carnal, el Señor nos daría armas carnales. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. El enemigo, Satanás y los demonios, lo que hacen es construir fortalezas en tu mente y en mi mente. El enemigo lo que hace es enfermarte y enfermarme. El enemigo lo que hace es construir fortalezas de demonios alrededor de tu casa y alrededor de tu vida. Y la única forma de destruir esas fortalezas demoníacas, esas fortalezas espirituales que hace el demonio contra vos y contra mí, contra la iglesia, la única forma es con armas espirituales. Si no tenemos armas espirituales, vamos a estar luchando con armas carnales. ¿Y sabés lo que se encuentra cuando uno trata de hacer una misión espiritual en la carne? ¿Sabés lo que se encuentra? Fracaso y depresión. Eso es lo único que se encuentra. Porque en la carne no podemos hacer las cosas que se deben hacer en el espíritu. Y nunca podremos ser hijos de Dios en la carne, porque nuestro Padre Celestial es espiritual y busca adoradores espirituales, dice en Juan capítulo 4. Y nosotros, si queremos estar en Cristo Jesús, no debemos andar conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Así que cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo nos concede armaduras espirituales, nos concede un arma espiritual. Y hay muchas armas en la palabra de Dios. Hace un tiempo con ustedes en el sermón pasado estuvimos hablando de un arma espiritual, y era la oración. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros oramos permaneciendo en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, es un arma poderosa, porque nos dice Juan 15:7, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Un arma espiritual, la oración. Pero hay otro arma espiritual. Ustedes saben que en muchas películas aparece el argumento este: hay algo malo que quiere destruir al planeta Tierra, y entonces hay que buscar un arma poderosa que destruya a eso malo que viene a destruir la vida de alguien o el planeta Tierra. Y entonces la trama de la película trata sobre buscar ese arma poderosa para destruir, o varias armas. En la palabra de Dios encontramos armas para destruir la fortaleza del enemigo. Una es la oración y ya hablamos de ella. Pero en esta mañana vamos a hablar de otro arma poderosísima para destruir la fortaleza del enemigo. Tristemente, este arma ha quedado medio olvidada, ha quedado medio en desuso, y si fuera de hierro estaría bastante oxidada, creo yo, en lo que respecta a nuestra vida personal y espiritual. Pero este arma, mis hermanos, es una de las más poderosas que presenta la palabra de Dios. Y para ver ese arma vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versos del 6 al 18. Hay un arma espiritual que el Señor Jesús dejó para que nosotros usemos para combatir las fortalezas, los ataques, las acechanzas del enemigo, y para que nosotros nos podamos fortalecer en cualquier momento de la vida. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 16, dice: cuando ayunéis,
no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus caras, su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú ayunes, tenés que estar contento, dice la Biblia. Tenés que ungir tu cabeza, tenés que lavar tu rostro, tenés que estar gozoso porque estás utilizando un arma espiritual. El ayuno es una de las maneras que nos presenta Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Es una de las maneras que nos presenta Dios para socavar los planes del enemigo para la destrucción nuestra y de su causa. Y vamos a ver en la Biblia que hay un montón de veces que el enemigo trató de destruir a la gente que era hijo de Dios, trató de destruir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios recurrió a un arma poderosísima, el ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno. Uno podría decir, bueno, hay un ayuno, por ejemplo, de un día completo, sí, un día completo. Los israelitas, por ejemplo, en el día de expiación, ayunaban todo el día. Era un día de santa convocación, ustedes lo pueden buscar en Levítico 27, del 27 al 30. Y ahí se van a encontrar en Levítico 23, del 27 al 30, que dice que es un día de santa convocatoria, que afligirán sus almas en ese día. ¿Por qué? Porque el día de la expiación cada uno tenía que hacer un análisis introspectivo, un análisis para adentro y ver si no había quedado algún pecado sin confesar ante el Señor. Y ese día entonces los israelitas no comían ni bebían nada, simplemente se dedicaban a orar, a ayunar y a revisar sus vidas, porque Dios en ese día descendía sobre el santuario terrenal y hacía una obra de limpieza en su santuario. Hay un día que el pueblo de Israel tuvo un problemón grande. Jueces, capítulo 20. Allí viene un enemigo del pueblo de Israel y trata de destruirlos. Jueces 20. Y entonces, cuando ven que no tienen posibilidades de avanzar contra el enemigo, cuando ven que no tienen posibilidades de vencer lo que los está por atacar, ahora es cuando ellos recurren a un arma superpoderosa. Versículo 26 del capítulo 20 de Jueces. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Tenían un problema grande. ¿Y qué pasó entonces? Vinieron a ayunar. ¿Cuánto tiempo ayunaron? Todo el día. Todo el día. Un ayuno completo. No comieron ni bebieron. Ayunaron todo el día sin comer ni beber. Pero también tenemos otras personas que han ayunado sin comer ni beber en la Biblia por más de un día. Hechos, capítulo 9, verso 9. El perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, iba camino a Damasco. Jesús se le aparece, lo deja ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vete a la calle que se llama derecha y estate ahí, que yo te voy a mandar a alguien. Así que Saulo de Tarso llega ahí, dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días en ayunos. Saulo en ese momento, ¿había sido causante de la muerte de algunos cristianos? Sí. ¿Había perseguido a la iglesia? Sí. Él pensaba, antes de que Jesús se le apareciera en el camino, que lo de Jesús era una farsa y una mentira. Sí. Él pensaba que Jesús era un charlatán que había muerto y nunca había resucitado, sino que sus discípulos habían robado el cuerpo y habían engañado a la gente. Sí. Él pensaba que el cristianismo era una secta que había que destruirla para que no contamine al mundo cristiano, al mundo israelita. Sí. Pero cuando va camino a Damasco, ese Jesús que él piensa que es una farsa se le aparece. Y entonces Saulo, amargadísimo por las cosas malas que había hecho en contra de los hijos de Dios, permanece en ayuno. ¿Cuántos días? ¿Qué hace? ¿Come y bebe? No come ni bebe en todos esos días. Hay un ayuno sobrenatural en la Biblia también. ¿Quiere que se lo cuente? Éxodo, capítulo 34, un ayuno sobrenatural. Un ayuno de que alguien no podría aguantar.
Un ayuno para el cual se necesita poder sobrenatural, porque si no te morís en ese ayuno. Éxodo 34, versículo 28, versículo 27 y 28 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Interesante, ¿no? Así que ¿cuánto tiempo estuvo? 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. ¿Una persona puede no comer ni beber 40 días y 40 noches y vivir? No. Un ayuno sobrenatural. ¿Quién le dio la vida? Dios mismo. Y cuando bajó, estaba mejor que cuando se había ido. Estaba tan fuerte que su rostro resplandecía como el sol y se tuvo que poner un velo porque la gente no lo podía mirar de miedo. Porque la gloria de Dios era reflejada en su rostro. ¿Un ayuno de qué tipo Sobrenatural. Pero también tenemos un ayuno de solo agua. Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 encontramos al Señor Jesús ayunando y se cree, se intuye por el texto bíblico que Jesús allí en ese momento solo tomaba agua, pero no comió nada. En Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces los estudiosos bíblicos dicen, bueno, dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed, sino diría que tuvo hambre y sed. En Marcos 1:13 nos dice que cuando Jesús fue llevado al desierto para ayunar y para ser tentado por el diablo, para prepararse para su misión, los ángeles de Dios le servían. Pero bueno, él no comió nada, dice acá Mateo, así que algunos dicen, bueno, le habrán servido agua porque no le pueden haber servido comida porque no comió nada. Y allí dice en Marcos 13 que mientras él estaba en el desierto, los ángeles le servían. Y uno puede decir, no, pero puede haber sido también un ayuno sobrenatural. Bueno, puede haber sido, pero aquí el texto bíblico no dice que no comió ni bebió, simplemente dice que fue y ayunó y tuvo hambre. Así que podemos intuir que Jesús en esos 40 días y 40 noches no comió, pero sí tomó agua. Y vemos aquí un ayuno prolongado de no comer, pero sí hidratarse. ¿Puede vivir una persona humanamente 40 días sin comer y tomando agua? Sí, puede vivir. Sí. ¿Jesús estaba débil cuando Satanás lo encuentra para tentarlo? Sí, estaba muy débil. Físicamente. ¿Y espiritualmente cómo estaba? Fortalecido. ¿Vieron la imagen esa que aparece en el espejo? Que hay un gatito y de este lado se mira y hay un gatito y cuando aparece el reflejo en el espejo es un león. ¿Vieron la imagen esa que aparece también? Que viene así todo un ejército, así todo triste, todo. Y esto dice antes del ayuno y la oración. Y la imagen abajo, después del ayuno y la oración, es la imagen de la película 300, cuando salen todos a pelear. Mis hermanos, nosotros el ayuno, si lo hacemos prolongado, nos puede debilitar un poquitito, tal vez, físicamente, pero espiritualmente somos gigantes espirituales. Aquí tenemos un ayuno solo de comida, bebiendo agua. Pero también tenemos ayunos parciales. Daniel capítulo 3. Daniel decide ayunar parcialmente 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. Ahí dice Daniel 3, Daniel capítulo 10, verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 21 días. Así que Daniel decidió ayunar parcialmente. ¿Qué significa esto? Que decidió comer lo más sencillo posible. ¿Qué significa esto? Frutas, verduras crudas, semillas, agua. Lo mismo que pidió más o menos para comer cuando estuvo allá, los 10 días en el capítulo 1. Así que podés decidir un tiempo, separarlo para el Señor para ayunar, y entonces decir en este tiempo no voy a comer carne, no voy a comer fideo con salsa, no voy a comer nada, lo único que voy a comer van a ser frutas y verduras crudas, algunas semillas, alguna nuez, alguna almendra, alguna fruta seca, y voy a tomar mucha agua. Y voy a clamar al Señor por esto o por aquello. ¿Un ayuno de qué tipo? Parcial. Ayunando los manjares, destinándome a comer simplemente para que mi cuerpo se mantenga. No disfrutando de nada, aunque puedo disfrutar la frutita, pero no me dedico a disfrutarlo, sino que me dedico a orar y a clamar al Señor por algún aspecto específico en mi vida. Y por último, Joel capítulo 2,
vamos a ver allí un ayuno de tipo congregacional, como el que vamos a hacer este sábado en la iglesia de instituto. Joel capítulo 2, verso 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Están juntando a quiénes? A todos. ¿Para qué? Para hacer un ayuno congregacional, un ayuno de congregación, un ayuno colectivo, y juntos clamarle al Señor. Eso es lo que vamos a hacer este sábado en la iglesia de instituto. ¿Qué estuvimos viendo hasta recién? Los tipos de ayuno. ¿Qué tipos hay entonces? Puede haber el ayuno de completo, sin agua ni comida, de un día, de 2 días, de 3 días. Pero puede haber un ayuno prolongado también de solo agua. O puede haber un ayuno sin nada, que el Señor te capacite, como lo capacitó a Moisés, a estar en su presencia 40 días y 40 noches sin comer ni beber. No tenemos la experiencia de otra persona que lo haya hecho, tenemos la experiencia de Moisés. Pero también tenemos un ayuno parcial, que puede ser destinarte a comer durante determinada cantidad de días el alimento lo más sencillo posible, frutas, verduras, semillas. Y también tenemos el ayuno congregacional. Pero ahora bien, ¿cuáles son los propósitos por los cuales ayunar? ¿Para qué vas a ayunar? Porque el ayuno en sí no tiene nada milagroso, no es que yo ayuno y plum. No. El ayuno tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito que la Biblia me presenta para poder hacer un ayuno? ¿Cuántos de ustedes han ayunado ya? ¿Alguna vez? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ayunaron esta semana? Muy bien. Vamos a ver cuáles son los propósitos por los cuales podrías haber ayunado esta semana. Número 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas. 20 del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí en Esesón Temar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. ¿A quiénes? ¿Qué tipo de ayuno? Congregacional, muy bien. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tipo de ayuno congregacional. El propósito, ¿para qué se ayunaban? Por la guerra, para pedirle protección y salvación a Jehová. Hay veces que podés estar en una guerra espiritual, y entonces podés ayunar con el propósito de que el Señor te libre de esa guerra espiritual. Hay veces que hay otros del mundo que pueden buscar el daño tuyo, y entonces puedes ayunar para que el Señor te libre de ese daño. Cualquier tipo de problema grande que tengas, podés ayunar y clamarle al Señor ese día para que te libre, para que te ayude, para que te levante. Un arma poderosísima el ayuno. Tristemente, la tenemos oxidada. ¿Cuántas guerras espirituales habrás pasado solito o solita, sin un arma para defenderte, cuando el arma es tan fácil como lo presenta la Biblia en el ayuno? ¿Cuántas batallas espirituales habrás salido de esa batalla frustrado o frustrada carnalmente, porque no estuviste con la fortaleza espiritual para vencer, porque no destinaste el tiempo al ayuno y la oración? Un propósito para el ayuno y la oración son las batallas espirituales, los problemas que podemos tener en la vida, por los cuales le clamamos al Señor que nos liberte de esos problemas. Otro puede ser dirección divina. En Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, Esdras le pide al rey en ese momento que lo deje irse para reconstruir Jerusalén. Y el rey le dice: ¿está bien, quieres que mande un ejército con vos? Y él le dice: no, tranquilo, mi Dios es todopoderoso y Él nos puede proteger. El asunto es que después, cuando van a salir, dice: ay, ¿por qué no le pedí un ejército al rey? Y ahora que le podría haber pedido, ya le dije que Dios no va a proteger. Si le voy a pedir, va a ser un doble discurso. Va a parecer que mi Dios
no tiene poder para protegernos. Así que, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Y vamos a ayunar para que el Señor nos bendiga de acá hasta Jerusalén y que el Señor nos proteja. Ya les conté la historia de Adolfo, ¿no? Y la gallareta. ¿Ya les conté? ¿No les conté? ¿Quieren que se la cuente? Vayan hoy a la noche y se... No. Y entonces, un día voy a la casa de Adolfo, hace años, en Santa Fe. Adolfo y Susana, un matrimonio grande, habrán tenido 45 años ahí cada uno. Y llego y me dice, Paul, ¿no sabes lo que nos pasó? No tengo idea. Y me dice, mirá, había una señora que no tenía cómo volverse a su ciudad, a la Gallareta, así que nosotros nos propusimos llevarla en nuestra camionetita, tenía una Fiorino. Y mientras la llevamos le predicamos el Evangelio. Y cuando llegamos allá ella nos dice, pero esto sería bueno que se lo prediquen a todos mis conocidos. Bueno, vaya, llámelo. Así que fui, buscó como 25 personas y nos juntamos en su patiecito. Y nos sentamos todos ahí en el patio y le predicamos, hicimos oración. Está buenísimo, le digo. Hay que abrir obra ahí. Sí, dice, pero estoy con miedo, me dice Adolfo. ¿Por qué, Adolfo? Porque resulta que cuando estaba allá, la gente, el mayor pedido que tenía era que llueva, porque hace meses y meses y meses que no llueve y hay una sequía terrible y la gente se está muriendo de hambre. Tienen animalitos y no tienen que comer. Tienen su huertita y ya están todas secas, no producen nada. Y no hay casi agua. Y entonces digo, bueno, ¿y qué pasó? Y yo les dije, ustedes se van a dar cuenta en esto si el Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el verdadero Dios y es la verdadera iglesia. Nosotros vamos a orar para que llueva, va a llorar y se van a inundar y ustedes no van a tener que llamar a Santa Fe para que le digamos a Dios que deje de llover porque ustedes están inundados. ¿Y qué pasó, Adolfo? Y oré y nos vinimos. ¿Y cuánto hace eso? Ya hace 2 días. Y si tengo miedo, ¿habré hecho bien en decir eso? Ay, Señor Dios. Adolfo, vos estás como Edra, le dijiste al rey que no te mande ejército y después decir, ay, si no me manda ejército vamos a ayunar para que el Señor nos proteja. Vamos a tener que ayunar y orar ahora. Lo pusiste a Dios entre la espada y la pared. Ahora, si no llueve, es porque la iglesia adventista y el Dios de la iglesia adventista no es el verdadero. Y para que las personas, las 25 que estén ahí, conozcan que la iglesia adventista es la verdadera y el Dios de la iglesia adventista, lo tiene que inundar. Bueno, vamos a orar para que el Señor en su misericordia los inunde por la palabra que vos dijiste. Así que entramos a orar y ayunar. A la semana siguiente yo estaba trabajando y me llama Adolfo. Paul, venite para casa cuando pueda, me manda un mensajito de texto, ni WhatsApp había. Así que me voy para la casa, ya esperando alguna noticia. Y me dice, ¿no sabés lo que pasó? No tengo idea, pero contame. Me dice, vos sabés que están todos inundados en la Gallareta. Amén, le digo, ¿está lloviendo todavía? Está lloviendo. Bueno, vamos a orar para que deje llover. Eso era un miércoles, me parece. Así que oramos y el sábado siguiente nos fuimos a la Gallareta en el auto a empezar la predicación del Evangelio. Ya todos sabían que el Dios nuestro era el verdadero. Así que arrancamos, cuando llegamos tuvimos que salir a visitar a la gente con el agua un poco más arriba de la rodilla, estaban inundados todavía. Y la gente asistió esa tarde contenta porque conocían al Dios verdadero, el que le había mandado el agua y lo había inundado. Mis hermanos, nosotros podemos orar para dirección divina y para cuando le pedimos un plan al Señor que Él lo dirija y demuestre su poder. A Esdras y a toda la comitiva que iba con él, el Señor los protegió, no necesitaron un ejército. A la Gallareta le inundó. Y a tu vida puede hacer lo que vos necesites, pero necesitas ayunar y orar. Necesitas usar el arma poderosa del ayuno. Otro propósito puede ser un hábito espiritual. En Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37, encontramos una señora que se llamaba Ana, que era profetisa. Vamos a leer allí Lucas 2, 36 y 37. Nos dice la palabra de Dios allí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. 84 más 7. Muy bien, 91. Y había estado con su esposo desde su virginidad. Supónganse que se haya casado y estado con su esposo a partir de los 14 años, 15, como en esa época. 91 más 15, 101, 106. ¿Era viejita Ana? Era viejita. Versículo 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Ana había hecho del ayuno y de la oración un hábito espiritual. Podés llegar a hacer del ayuno un hábito espiritual. Destiná un día por semana para ayunar. Consagrá ese día en ayuno al Señor. No importa si estás trabajando, si no estás trabajando, si estás estudiando o no estás estudiando. Hacé de ese día un día de contacto con el Señor especial y hacer un hábito espiritual. Hace un tiempo atrás, allá por la época de Adolfo y la Gallareta, hicimos un ejército de oración. Él se destinó de armarlo.
Y el Señor la guió para eso. Éramos más o menos 40. Y cada día había 2 o 3 personas ayunando. Los domingos había un grupito ayunando, los lunes ayunando, los martes, los miércoles, los sábados. Todos los días había por lo menos 2 o 3 personas ayunando. Y entonces los pedidos que llegaban sin WhatsApp, no había grupo de WhatsApp, me llegaban a mí los pedidos y yo los repartía por mensaje de texto. Me acuerdo que cada 3 días cargaba un paquete de 3.000 mensajes de Movistar en aquella época. Así que cargaba 10 paquetes en el mes. Porque no me convenía mandar, teníamos un grupo de oración que era el ejército de oración de 40, pero después había otro grupo que eran 200. Entonces llegaba, fue la primera cadena de oración en la cual participé. Ahora con el WhatsApp está mucho más barato y mucho más fácil. Vos tirás una vez, pero no, antes se lo tenía que mandar y el celular que tenía me dejaba mandar de a 20. Así que cuando le mandaba el de 200 tenía que mandar 10 mensajes para 20 y para cuando le mandaba al ejército de oración, 2 mensajes para 20 cada uno. Pasaron cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Un día nos llama la hermana Maruca, de la iglesia de Betel, de Santa Fe, y nos dice, por favor, pídanle a los que están ayunando hoy, creo que era un jueves, que por favor oren por mi nietita, estaba haciendo tortas fritas a su mamá, y se le cayó toda la olla así hirviendo en la mano, 2 añitos. Está en el hospital, parece que tienen que sacar y después hacer injertos y demás. Así que nos pusimos a orar con todas las personas que ayunaban, y le mandamos ese mensaje a todos los del ejército de oración. A las 6 de la tarde me llama Maruca, no me manda un mensaje. Maruca es de acá de Hogar. Y entonces me dice Maruca, Paul, no sabes lo que pasó. Contame, Maruca. Se le restituyó la mano, no tiene nada. Nada. Ni una quemadurita. ¿Saben por qué a veces no vemos ese tipo de milagro hoy en día? Porque no creemos. Y porque no ayunamos. Que el Señor se le terminó la batería y ahora no se le terminó la batería. Está dependiendo de vos y de mí que nos consagremos, ayunemos y oremos para que Él haga esos milagros, para que la gloria de su nombre sea enaltecida. Pero nosotros, inercia espiritual, glotonería espiritual, ¿o no? ¿No les parece que tendríamos que hacer del ayuno un arma más poderosa? ¿No les parece que sería distinta nuestra vida si tomáramos el ayuno como lo presenta la Biblia? Y cada vez que tengamos un problema, en vez de ir a llorar a 1000 casas, ayunar y clamar al Señor y después ir a llorar a las 1000 casas. Que cada vez que tengamos una situación de enfermedad, antes de confiar en las pastillas, empezar a ayunar y clamar y después ir al médico. Pero nosotros vamos al médico. El médico nos da la pastilla, nos tomamos la pastilla. Seguimos con el tratamiento y cuando ya no hay nada y te estás por morir, ahí recién querés ayunar. Hay otro arma espiritual que no vamos a hablar hoy, pero en otro sábado lo vamos a hacer, y es el ungimiento por los enfermos. El ungimiento por los enfermos, tristemente, en algunas sociedades y en algunas iglesias ha quedado destinado como la extrema unción. Parece que tenés que ir a darle la extrema unción para que el tipo se salve. Y la Biblia no habla de eso. El ungimiento por los enfermos es cuando una persona está enferma y ya fue al médico y no hay solución. La Biblia dice, llama a los ancianos de la iglesia, únjanlo, la oración del justo tiene mucho poder, le serán perdonados los pecados, si se arrepiente por supuesto, y será sanado, si es la voluntad del Señor por supuesto. Pero hay muchas veces que el Señor tiene la voluntad de sanar a una persona y no la puede sanar, porque no hay fe, no hay ungimiento, no hay ayuno ni oración. ¿A qué estamos jugando? ¿No les parece que nos estamos perdiendo grandes bendiciones por no ayunar? Otro propósito del ayuno es por revelación o comprensión. Leímos en Daniel que él ayunó parcialmente durante 3 semanas. ¿Por qué? Porque había una visión que no entendía, había algo que no comprendía. Y le clama al Señor en ayuno y le dice, Señor, quiero entender tu palabra. Cuando haya algo en la Biblia que no entendés, cuando haya algo en tu vida que no entendés, cuando tenés que tomar una decisión, si estar de novio con fulano o con fulana, no, si estar de novio con fulana, si sos hombre, si estar de novio con fulana. Y si no sabés qué estudiar, si no sabés qué trabajo agarrar, si estás en un trabajo y justo el enemigo te cerruchó el piso y ahora trabajando estás ofendiendo a Dios, clamale al Señor. Ayuná 1 semana, 2 semanas, comé frutita, comé verduras, nomás y clamale al Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Me pongo de novio con fulano o no me pongo de novio con fulano? ¿Qué hago con esto? ¿Agarro el trabajo o no agarro el trabajo? Señor, ya agarré el trabajo y ahora me piden que trabaje en sábado, ahora me piden que haga esto, que es una tramoya y estoy robando para ello y no me doy cuenta y te estoy defraudando. Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago?
Pero a veces le preguntamos así, Señor, ¿qué hago con esto? Listo, 2 segundos, oramos, nos vamos y se terminó. No, ayuná parcialmente, clama al Señor. Él te va a revelar los misterios para tu vida. Pero necesitamos tomar el arma poderosa del ayuno. Por último propósito, que vamos a hablar esta mañana, preparación para la misión. ¿Para qué ayunó Jesús 40 días? Para que el Espíritu Santo lo capacite, lo unja con todo el poder, porque Jesús no iba a utilizar su poder divino. Jesús vino 100% humano y 100% divino, pero Jesús jamás iba a utilizar su poder divino. Él vivió la vida que nosotros podemos vivir. ¿Y por qué nosotros no la vivimos? Porque no hacemos lo que Él hizo. Él se fue y se preparó 40 días para clamar al Señor y decirle, Señor, prepárame, ahora viene un ministerio y una misión que va a durar 3 años y medio. Voy a pelear y a derribar fortalezas de Satanás. Satanás tiene armadas fortalezas en gente enferma. Señor, yo voy a derribar esas fortalezas, porque el Espíritu del Señor me ha ungido, dijo Jesús, y me ha enviado a darle vista a los ciegos. Señor, la fortaleza de la ceguera yo la voy a derribar. Me ha enviado a darle aliento a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos. Y Jesús se preparó 40 días y el Espíritu Santo lo capacitó. No le sirvieron entonces solamente esos 40 días, después necesitaba recurrir al ayuno y a la oración, noches enteras para derribar la fortaleza del enemigo. Hay veces que estamos dando un estudio bíblico a una persona y la persona no se decide por Cristo y nosotros ahí vamos y hay que derribar una fortaleza. ¿Y cómo la vamos a derribar si no dedicamos día a ayunar por esa persona? Hay miembros de nuestra familia que se están perdiendo y nosotros oramos por ellos y no se convierten, no vuelven a la iglesia. ¿Y cómo van a volver y cómo nos va a dar el poder el Señor para derribar esa fortaleza del enemigo en su mente si no destinamos tiempo para ayunar y orar? Necesitamos ayunar. Dios no necesita que nosotros ayunemos. Nosotros necesitamos ayunar. Para que el día que ayunemos le destinemos tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Déjame decirte una cosa, si vas a elegir un día para ayunar, elegí un día que esté lo más libre posible. Porque el día de ayuno no es simplemente ayunar, hay que destinar mucho más tiempo a la oración y mucho más tiempo al estudio de la palabra. Porque le tenés que clamar al Señor por ese problema, por esa persona, por esa situación. Y el Señor te va a hablar a través del Espíritu Santo en la oración, pero te va a hablar a través de su palabra. Así que tenés que permanecer minutos y minutos y minutos en oración, clamando al Señor, o por esa persona que está estudiando la Biblia, o por tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos que están fuera de la iglesia, o porque el Señor nos ayude en la construcción, o porque el Señor te dé la bendición de tener un trabajo en el que le puedas glorificar, o porque el Señor, necesitas ese día destinarle tiempo al Señor. Y vos podés decir, bueno, el único día que tengo libre es el sábado, después trabajo como perro toda la semana. Bueno, tranquilo, ayunó como perro entonces. Cuando estás en el trabajo, ayuná y listo, llévate una manzanita si no te aguantás porque el desgaste físico tuyo es muy grande, llévate una manzanita y come una manzana. Pero cada vez que estés ayunando por tu hijo que se está perdiendo y te agarre hambre, imagínate a tu hijo quemándose con fuego y azufre y vos mirándolo salvado, a ver si te va a agarrar hambre. Cuando estés ayunando por esa persona que le está dando estudio bíblico y que no sabes si se va a salvar y te agarre hambre, pensá en esa persona quemándose para siempre y el Señor diciéndote a vos, mirá, se quemó, pero él se podría haber salvado. ¿Sabés por qué no se salvó? Porque no destinaste tiempo a orar y ayunar por él. Y a ver si te va a agarrar hambre. El asunto es que el enemigo trabaja de tal forma en nuestra mente que nos engaña, nos nubla la mente, nos pone otras cosas como preocupaciones y el día de ayuno se nos va como si fuera un día normal. No, mis hermanos, no sirve de nada. El día de ayuno tiene que estar apartado para la comunicación y la comunión con Dios. Y si tenemos que estar trabajando, no importa, mientras estamos trabajando, mentalmente orar y clamarle al Señor por esa persona, por esa situación. Porque si no, si solamente nos destinamos a ayunar para no comer, nuestro organismo se va a beneficiar, pero nuestra vida espiritual no. El ayuno no es milagroso en sí mismo, el ayuno lo que hace es que dejes de centrarte en vos mismo y de que yo deje de centrarme en mí mismo y nos centremos en el Señor. El apetito, mis hermanos, es lo peor que tenemos. La lucha más grande que tiene cada ser humano, ¿saben cuál es? El apetito, porque el apetito va relacionado con el egoísmo. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿por qué cayeron? Por el apetito. Entonces ahora la lucha que tenemos más grande es contra el apetito. Entonces cuando aprendas con la ayuda del poder del Espíritu Santo a controlar tu apetito mediante el ayuno, vas a vencer tu enemigo más grande, tu egoísmo del apetito. Y entonces el Señor va a tener el derecho legal para darte a conocer sus propósitos y darte su poder, porque son armas espirituales
para la destrucción de fortalezas espirituales que Satanás hace en tu mente o en la mente de las personas. Mis hermanos, cerramos. Condiciones para el ayuno. Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, versículo 12 leímos: convertíos a mí de todo corazón. ¿Qué significa convertirse? Arrepentirse, cambiar. Nosotros no podemos ayunar a menos que estemos convertidos y arrepentidos. Para ayunar y que el ayuno sea un arma poderosa, necesitamos estar arrepentidos y convertidos. Necesitamos reconocer que no somos nada ni nadie. Necesitamos reconocer las cosas malas que hemos hecho y entregárselas en las manos al Señor. Necesitamos estar arrepentidos y convertidos. Pero aparte de arrepentidos y convertidos, necesitamos ser sinceros cuando ayunamos. En Salmo 66, 18 y en Hebreos capítulo 10, verso 22, nos habla de la sinceridad. Hebreos capítulo 10, verso 22 nos dice que nos acerquemos con sinceridad ante el Señor. Necesitamos ser sinceros con nosotros y con el Padre. Así que en el ayuno tenemos que ser convertidos y arrepentidos, pero también sinceros. Pero también el ayuno, y este sí lo vamos a leer, nos dice que tenemos que ser intercesores. Isaías capítulo 58, verso 6. Con este versículo cerramos en esta mañana. Isaías capítulo 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Qué te llama a ser el Señor? Que intercedas en ayuno. No solo por vos, sino también por tus semejantes. Hay personas en tu familia que están sufriendo y que si vos destinaras un día de ayuno a la semana y destinaras un momento de oración cada día, el Señor tendría muchísimo más poder en tu vida y muchísimo más derecho en la vida de esa persona para que sea libre del sufrimiento que tiene. Hay personas que se están queriendo convertir y no dan su brazo a torcer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen fortaleza del enemigo creadas en su mente. Que si destináramos tiempo al ayuno para orar por esas personas y tiempo al ayuno para que el Señor nos dé poder para destruir esas fortalezas, el Señor ya hubiera convertido hace tiempo a esas personas. Mis hermanos, necesitamos tomar el arma poderosa del ayuno. Seamos sinceros, ¿no es verdad que no estamos ayunando como debiéramos? Esta semana, cuando pedimos levantar la mano, no hubo ni una mano. Pero otra semana está arrancando dentro de pocas horas. Y podemos tener la bendición de elegir en este día santo, un día de esta semana, para empezar a consagrarlo al Señor para el ayuno y la oración. Esto tiene que ver con el ámbito personal. Nadie te va a obligar a ayunar. Es más, yo no le voy a andar preguntándote cuando lo visito en la casa si ayuna o no ayuna. Pero déjame decirte una cosa. En la vida de una persona que ayuna y se relaciona con el Señor, el poder del Señor se ve, se nota, se percibe. Hay una atmósfera que rodea a esa persona de poder espiritual. Que no está esa atmósfera en la vida de las personas que no lo hacen. Mi hermano y mi hermana, necesitamos ayunar. Para el ayuno congregacional tenemos una oportunidad maravillosa que es el sábado que viene. El sábado que viene estaremos ayunando juntos, como congregación adventista del Distrito Sur, en Córdoba, en la iglesia de Instituto. Yo te pido que desafíes a Dios y que ese sábado el pedido de ayuno que tengas sea un pedido especial. Que hagas el ayuno conscientemente y que durante toda la mañana del sábado, mientras estamos en la iglesia, durante la parte de la tarde que vamos a estar en la iglesia, estemos haciendo lo que estemos haciendo, estés escuchando y prestando atención, pero clamando por ese pedido. Va a haber momentos especiales para orar por los pedidos que tengamos en el corazón ese día que estamos de ayuno. Y que en esos momentos le puedas derramar tu alma al Señor en ese pedido. Y que, mis hermanos, dejemos de vivir una vida espiritual sin poder. Que gracias a una vida que tome el arma del ayuno, podamos vivir una vida espiritual poderosa. No para gloria nuestra, sino para alabanza de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.